Estimados amigos, muy buen día y bienvenidos una vez más a nuestra serie de análisis de libros con temas empresariales, económicos y financieros. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el resumen del libro Freakonomics. Este es un libro que fue publicado en el año 2005 por Steven Levitt, un economista de la Universidad de Chicago, y Stephen J. Dubner, un periodista del New York Times. Es un libro que ha vendido más de 4 millones de copias a nivel global y el tema principal del libro es cómo las decisiones económicas que tomamos los seres humanos en nuestra vida diaria son en gran parte irracionales, en gran parte están influenciadas por factores que no llegamos a entender del todo y relacionadas con otros factores que añaden más complejidad al análisis. El libro se basa mucho en una serie de artículos que fueron publicados por Leavitt en el New York Times en la década de los 90 y argumenta que al final el estudio de la economía es el estudio de los incentivos que hacen que la conducta humana cambie de una u otra forma. Los autores en el libro definen a los incentivos como las recompensas que hacen que la gente haga más de algo bueno o menos de algo malo. Dichos incentivos pueden ser de tres tipos. Los incentivos económicos, que son los que tienen un impacto directo en el bolsillo de la gente. Por ejemplo, un descuento en un precio es un incentivo importante para comprar más de algo. Los incentivos sociales, que son aquellos relacionados con la percepción del individuo dentro de la comunidad. Por ejemplo, el pagar un crédito solidario a tiempo para no afectar la reputación de todo el grupo. Y los incentivos morales, que son aquellos relacionados con la percepción del individuo sobre el bien y el mal, sobre lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, el devolver una cartera con dinero que se encuentra uno en la calle. Los mejores incentivos son aquellos que combinan un poco de estos tres factores. Sin duda, algo que hay que tener en mente en las empresas desde el punto de vista de cómo influenciar el comportamiento de los empleados, cómo construir un modelo robusto de control interno o cómo construir mecanismos para la prevención de fraudes. El problema de los incentivos es que muchas veces el resultado logrado es muy diferente al resultado planeado y pequeños cambios en el ambiente pueden originar grandes cambios imprevistos en el resultado. Los autores comentan, por ejemplo, el caso de un jardín de niños en Israel, donde se estableció una penalidad de $3 para tratar de reducir el número de padres de familia que pasaban a recoger tarde a sus hijos. Una semana después de haber implementado esta penalidad, el número de padres de familia que pasaban tarde por sus hijos no solo no se redujo, sino que se duplicó. ¿Cuál fue la razón? Diferentes padres reaccionaron de manera diferente al incentivo. Para algunos padres, el pagar la penalidad de $3 les hacía eliminar la carga moral de no llegar a tiempo. Para otros, quizás el costo de $3 era menor que el costo de oportunidad de realizar otra actividad en ese tiempo. Y para algunos otros, quizás el pequeño costo de $3 mandaba la señal de que pasar tarde por sus hijos no era un tema tan grave, ya que la penalidad no era tan grande. Otro factor interesante en relación a los incentivos es que la respuesta de las personas puede variar cuando las condiciones externas cambian, o incluso las mismas personas pueden tener respuestas diferentes por el simple paso del tiempo. Los autores comentan el caso de Paul Feldman, un pequeño empresario dedicado a la venta de bagels y café para oficinas. El modelo de negocio de Feldman era muy sencillo y estaba basado en la honestidad de sus clientes. Por la mañana pasaba y dejaba el café y los bagels en las oficinas y por la tarde regresaba y recogía lo que sobraba, así como el dinero de sus ventas. Cada cliente era responsable de tomar el café y los bagels que necesitara y de hacer su pago directamente en una alcancía transparente. Al monitorear por más de 10 años el comportamiento de sus clientes, Feldman comenzó a notar algunos patrones de comportamiento interesantes. Por ejemplo, sus clientes pagaban mejor e incluso daban mejores propinas en la primavera y en el verano, y particularmente en días cuando había un clima excelente.
Sus clientes pagaban menos durante temporadas de estrés, como Navidad o durante el cierre de año. También observó que la gente pagaba mejor en oficinas donde se percibía un ambiente de trabajo feliz y menos donde la gente parecía estar siempre enojada o estresada. Finalmente, en las semanas posteriores al 11 de septiembre de 2001, Feldman observó una mejora nunca antes vista en sus ventas y en sus propinas, quizás derivado de un incremento general en la empatía y en el sentido de comunidad. En resumen, factores externos como el clima o el ambiente laboral pueden tener un efecto significativo en cómo los individuos procesan los incentivos. También se comenta el papel que juegan el miedo y la ansiedad como incentivos oscuros para tomar decisiones. El miedo y la ansiedad inician con la ignorancia, la falta de información, el poco interés por aprender o simplemente el profundo desconocimiento del otro. El miedo y la ansiedad hacen que nuestro proceso racional de toma de decisiones sea abatido y que las emociones sean las que tomen control de esas decisiones. Esto nos puede llevar a comprar cosas que no necesitamos o a comprarlas a un precio mucho mayor al precio que deberíamos de pagar o a elegir como presidente a un mal político. Necesitamos crear procesos desde la educación más básica que nos ayuden a entender el impacto que el miedo y la ansiedad tienen en nuestro proceso de toma de decisiones. Y aunque este libro se escribió ya hace más de 15 años, los autores preveían de forma muy clara los riesgos y oportunidades del Internet. Por un lado, el Internet es una herramienta que democratiza el acceso a los datos, disminuyendo lo que ellos llaman la simetría de la información. Y nos ponen como ejemplo la forma en que los costos de seguros de vida en Estados Unidos cayeron de forma dramática a finales de los años 90, principalmente debido a que las páginas de Internet ahora daban la posibilidad a los consumidores de comparar rápidamente precios entre varios competidores. Lo mismo sucedió en cuanto a precios de boletos de avión, hoteles y muchos otros commodities, que fueron cayendo de precio conforme el Internet hacía más fácil la competencia y la comparación entre diferentes opciones. Pero por otro lado, el Internet también se ha convertido en una plataforma que puede amplificar la propagación de información que no es verdadera y que puede impactar nuestra toma de decisiones. Esto tiene implicaciones profundas incluso para nuestro modelo de democracia occidental, que por definición se basa en la toma de millones de decisiones personales al momento de ir a votar. Muchas veces asumimos que hay una relación directa entre dos variables o dos fenómenos que ocurren simultáneamente, aunque en realidad esa relación directa no exista. Y en algunas ocasiones asumimos que la relación entre dos variables es de causalidad, es decir, que una variable causa directamente a la otra, cuando en realidad quizás solo se trata de una correlación, es decir, que las dos variables se mueven en sentido similar, pero no son consecuencia necesaria la una de la otra. Este fenómeno es evidente al observar que no siempre el producto que gasta más en publicidad se vende mejor, o el candidato que gasta más en su campaña política resulta siempre electo, o que la gente que tiene más dinero es siempre más feliz. Existe, por un lado, la creencia popular que fija una causalidad entre estas variables, pero que al empezar a analizarse ya con mayor rigor científico, se ve que no existe esa relación y si acaso solo hay una correlación lejana. La naturaleza humana nos inclina a dar mayor importancia a la relación inmediata que existe entre dos variables y a no ver tan fácilmente la relación que puede existir entre esas mismas variables en el largo plazo. Y aquí es donde los autores hacen uno de los planteamientos más controversiales de todo el libro, al hablar sobre la reducción del crimen en los Estados Unidos en la década de los 90, nos comentan que muchas de las explicaciones que economistas y sociólogos dieron a este fenómeno en esa época giraban en torno a temas como mejor acceso a oportunidades económicas, incremento o mejora las leyes de control de armas
incremento en la calidad y calidad de policías, o a procesos judiciales que se habían venido convirtiendo en procesos más rápidos y efectivos. Sin embargo, los autores argumentan que varios estudios posteriores han demostrado que todos esos factores tienen realmente poco impacto en la disminución del crimen y que existe otro factor de más largo plazo que quizás había sido ignorado hasta el momento. Y ellos lo plantean y lo enfocan a la decisión en 1973 de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de legalizar el aborto. Plantean que dos de los factores que más inducen a los jóvenes a cometer crímenes son el haber crecido en familias desintegradas y el haber crecido en familias en medio de la pobreza, que son precisamente esos dos de los factores más importantes que llevarían a una mujer a considerar tener un aborto. Por lo tanto, y este es el planteamiento más controversial, pareciera ser que cientos de miles de mujeres que decidieron terminar sus embarazos en la década de los 70 a través de un aborto, sin saberlo estaban también eliminando a toda una generación que hubiera tenido amplias posibilidades de convertirse en criminales en la década de los 90, que es justo cuando esta generación hubiera estado cumpliendo 15 o 20 años y es justo cuando se registra este descenso en la criminalidad. Evidentemente, este punto fue altamente debatido en su momento y terminó incluso en demandas legales hacia los autores por parte de grupos opuestos al aborto en los Estados Unidos. En fin, amigos, pues este es el resumen de un libro por demás interesante que nos habla sobre la complejidad de las decisiones humanas, el papel de los incentivos en nuestra conducta y los efectos inesperados que escapan muchas veces a las explicaciones de la teoría económica tradicional. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y a visitar nuestra página de internet. Hasta pronto.